voy a exponerles yo lo que es referente a la nutrición en los cuidados paliativos. En esta parte, que definitivamente es bastante amplia, vamos a tratar de quitarle un poco lo complejo y de manejar los temas que nos competen en la parte de lo que es la nutrición en los cuidados paliativos, sin dejar de enfocarnos en las cosas que no debemos perder de vista como un equipo pediátrico en general. Si revisamos un poco las estadísticas, nos damos cuenta que hasta aproximadamente un casi 50% de niños con cáncer van a sufrir desnutrición, partiendo de ahí, a causa de factores que están relacionados con el mismo tumor o con los tratamientos que se les va a instaurar. Recuerden que la incidencia de la malnutrición en los niños hospitalizados es altísima y es mucho más en los países que todavía somos considerados nosotros como en vías de desarrollo. Lo otro es que estos factores que vayan a influir en esta malnutrición, pues son varios, dependen de muchas cosas, dependen del tipo de tumor, dependen del estadiaje que realicemos, dependen de si estamos en un estadio metastásico o si estamos más bien dándole tratamiento y este tratamiento está generando algún tipo de toxicidad. Cuando nosotros hablamos de desnutrición, tenemos consecuencias de esta desnutrición tanto a corto como a largo plazo. Recuerden que la morbilidad es algo que debemos ver en los niños, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, porque de alguna manera, como ya hemos visto durante todo este curso, los cuidados paliativos no es que los vamos a dar solamente cuando el niño está a punto de morir. Es un tránsito bastante largo en el que nosotros tenemos que darnos cuenta que de repente le estamos dando tratamiento a un niño en el que vamos a causar un retraso de crecimiento, o le vamos a causar algún riesgo elevado de padecer alguna enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Entonces, conociendo esto y concentrándonos en esto, tenemos que mantener algunos objetivos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es mantener las reservas corporales de los niños. Lo otro es que tenemos que reducir al mínimo la posibilidad de emaciación de ellos. Tenemos que promover un crecimiento adecuado, estemos en el momento en el que estemos del tratamiento. Y definitivamente también tenemos que proporcionarles una buena calidad de vida, que es lo que finalmente es nuestro objetivo en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a tener medidas farmacológicas, vamos a tener medidas no farmacológicas. Recuerden que las medidas farmacológicas se abocan a tratar un síntoma, mientras que las medidas no farmacológicas se tratan un poco de lo que hemos venido escuchando, de comunicar, de tratarnos con la familia, de hablar con el paciente, de conocer las expectativas del paciente también, porque eso es importante. Entonces, todo esto va a generar definitivamente una importancia en el tratamiento que nos va a ayudar definitivamente a poder mantener, digamos, el estado nutricional de los chicos de manera adecuada. Recuerden que cuando estamos enfrentando a un paciente con cáncer tenemos muchas cosas, ¿no? Gran cantidad de nuestros pacientes llegan con esto que ven aquí al medio, con una malnutrición previa que ya está instaurada en ellos y que encima puede estar además asociada a la enfermedad. Además de ello, tenemos también algunos componentes hormonales e inflamatorios propios de las mismas enfermedades que ellos padecen. Y además tenemos que tener en cuenta que estos niños tienen un metabolismo energético distinto al resto de los niños sanos y que además tienen que ver con cómo se optimicen los sustratos de estos chicos. Entonces, por ejemplo, tenemos varios mecanismos que están implicados en la aparición de estos pacientes, pero por ejemplo, tenemos tumores que se asocian a la malnutrición en estos pacientes. Quienes tienen los más altos índices de riesgo de desnutrición son los tumores sólidos avanzados. A la cabeza, el tumor de Wilms, los neuroblastomas en los estadios 3 y 4, los rhabdomyosarcomas. Y todos los que pueden ver ustedes allí abajo, el sarcoma de Ewing, el medulloblastoma, generalmente los tumores de la cabeza y cuello. Pero no son los únicos, porque también tenemos, como ven, a los post-trasplantados o a los tumores diencefálicos.
Los que tienen un riesgo moderado de desnutrición son aquellos tumores sólidos que no han alcanzado metástasis o las leucemias agudas que no se han complicado. Eh, Finalmente, los que tienen alto riesgo del otro lado, porque acuérdense que cuando hablamos de nutrición, hablamos de la malnutrición en general y no solamente del paciente desnutrido, sino del que acumula más bien más grasa o del que más bien de repente tiene sobrepeso o tiene obesidad. Entonces allí, por ejemplo, tenemos un alto riesgo para las leucemias que reciben radioterapia holocraniana, para los craneofaringiomas o para los tumores malignos a los que finalmente les damos dosis elevadas y prolongadas de corticoides, y ahí otra vez están las leucemias. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto para enfocar integralmente al paciente y tener un plan estratégico adecuado para cada uno de ellos. Entonces, los problemas de la nutrición en el paciente oncológico pediátrico pues van a ser la pérdida de peso, el retraso de crecimiento, los chicos se sienten cansados, están irritables por la quimioterapia, se enferman más seguidos de paso porque de alguna manera los tenemos con las defensas bajas, se sienten débiles y faltas de energía, empiezan a tener náuseas, vómitos, si se infectan por ahí tienen diarrea o al revés se estreñen, tienen poco apetito. Y entonces muchas veces parte de la quimio también les da las heridas dolorosas en la boca, las mucositis, ¿no? Y le pueden perder el gusto y el olor a algunas comidas. Eso es lo que realmente sucede. Quiere decir esto, que cada paciente tiene que tener un soporte nutricional o una planificación de soporte nutricional que debería ser, eh, digamos, diferenciada para cada paciente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos desde el momento inicial del diagnóstico de cáncer un plan nutricional, definitivamente estos niños van a ir mucho mejor que aquellos que digamos, en los que no hemos establecido un plan. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que establezcamos el estado nutricional en cada uno de ellos. Recordando un poco sobre, digamos, los componentes de los macronutrientes con los que nos vamos a familiarizar en nuestros planes de estrategias nutricionales, pues recordemos que las proteínas son los que tienen siempre mayor importancia, porque ellos son los que nos van a dar un balance nitrogenado negativo. Recuerden que lo ideal es un consumo mínimo de proteínas de más o menos 1.5 gramos por kilo por día, pero que esto depende de la edad. Miren, a menor edad podemos llegar hasta 3 gramos por kilo por día. Mientras más edad tenemos, pues realmente vamos a manejar ese dato que les acabo de mencionar, que es más o menos el promedio de 1.5 gramos por kilo por día. Por eso es tan importante establecerlo idealmente para cada paciente, porque no todos los niños son iguales. Los carbohidratos también van a ser importantes para la relación de calorías no proteicas por gramo de nitrógeno, otra vez apuntando hacia el balance nitrogenado siempre. Lo otro es que con los carbohidratos lo que tenemos que tener en cuenta siempre es el monitoreo de la glucosa. Hay que evitar las fluctuaciones, ni hacia arriba ni hacia abajo nos conviene la glucosa, tenemos que mantenerla siempre estable. ¿Sí? Y los lípidos, nuestros pacientes en general, según los estudios que se han realizado, tienen una demanda aumentada de lípidos en general, porque los depósitos de grasa están disminuidos, por lo tanto tenemos un déficit de ácidos grasos esenciales, y eso muchas veces genera trombocitopenia y por supuesto facilita la susceptibilidad a las infecciones que de por sí, por la enfermedad de fondo, nuestros pacientes ya la tienen. Entonces siempre consideremos que más o menos nosotros vamos a manejar un promedio de 1 gramo por kilo por día y avanzar cada día hasta conseguir de 2 a 4 gramos por kilo por día. Con respecto entonces a las estrategias nutricionales que vamos a tomar, es importante considerar que, por ejemplo, todo aquello que corresponda a la nutrición enteral que nosotros le podamos dar por una sonda, por la boca o por todo aquello que considere el tracto gastrointestinal. Aquella nutrición que va a necesitar sí o sí una sonda, ya sea nasoyeyunal, ya sea una sonda nasogástrica, ya sea una sonda orogástrica, o por ejemplo los botones gástricos, ¿no? Las gastroyeyunoscopías, y de repente también vamos a tener pacientes en cuidados paliativos con NPT.
Entonces, para nosotros decir quiénes son tributarios de cualquiera de estas estrategias que nosotros escojamos, tenemos que definir si el paciente tiene el tracto digestivo funcionante. Tenemos que definir si el paciente tiene incapacidad para ingerir alimentos. Tenemos que saber si el paciente está con mucositis, de repente si le estamos poniendo una sonda nasogástrica y no está funcionando, de repente está mal absorbiendo por ahí, y en ellos cabería la posibilidad de colocar una nasoyeyunal. Si el paciente está teniendo vómitos intensos y no lo tolera, si la diarrea es profusa y se está deshidratando y de paso se está desnutriendo, o si hay alteraciones en la absorción, si tenemos un paciente con pancreatitis grave, incluso aquellos pacientes que tienen manifestaciones digestivas de la enfermedad de injerto contra huésped, como el hilio paralítico, por ejemplo. Entonces, en todos ellos nosotros tenemos que considerar que definitivamente vamos a tener que tener en cuenta la alimentación, que por ejemplo, cuando nosotros decimos que hay que alimentar al paciente, muchas veces hemos establecido en diversas, digamos, en diversas anotaciones que se hacen en los estudios que se realizan, que en la etapa final de la vida, que es los cuidados paliativos, nosotros realizamos la alimentación por vía oral como una necesidad, como un derecho humano básico, que no se le debe negar a nadie. Sin embargo, sobre todo estas últimas partes en las que estamos involucrando a la NPT, a la gastrostomía, ¿no? En la que ya estamos usando elementos artificiales para nutrir a los niños, si bien es cierto, su objetivo es la mejoría del estado nutricional, no hay estudios que digan que este uso está garantizando la supervivencia y sobre todo la calidad de vida de estos chicos. Por lo tanto, esta parte de, sobre todo la nutrición artificial, está más bien, digamos, en discusión la posibilidad de que se obvie o se retire dependiendo de nuestro balance de ventajas o desventajas de cada paciente, porque siempre va a depender, como les decía, de la estrategia nutricional que nosotros tengamos con determinados pacientes. De repente, algunos pacientes con la sonda nasogástrica llegan a los requerimientos que necesitan, de repente otros se alimentan y por vía oral consiguen tener los requerimientos basales, que son los que manejamos en los pacientes paliativos, y eso finalmente va a depender de nuestra decisión. Cuando nosotros decimos que tenemos que decirles a los pacientes o que tenemos que establecer en los pacientes una estrategia clara e individualizada, entonces tenemos que darles información clara también. Recuerden que el paciente paliativo no está ajeno a ningún síntoma que puede tener cualquier otro paciente que acaba de debutar una enfermedad, ya sea cáncer o cualquier otra. Y entonces nosotros decimos, si los pacientes están con náuseas y vómitos, hay que darles la información adecuada. Si los pacientes están con estreñimiento, hay que darles la información adecuada. Y así para cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si están con náuseas y vómitos, les diremos que coman comida fraccionada, que traten de comerlo lentamente, que no tomen abundante agua junto con las comidas, porque eso genera muchas veces reacción nauseosa. Habrán algunas cosas que nos ayuden a manejarlo, como por ejemplo usar sorbetes, o a veces ayuda a que no tengan esta sensación nauseosa tan frecuente. Si están con diarrea, pues les diremos que los alimentos deben ser ligeros, que la dieta debe ser blanda, que no deben comer grasas, que hay que evitar la fibra, y por supuesto hay que explicarles en qué comida está la fibra, que no deben tomar ni leche ni jugos, ni bebidas azucaradas, ¿no? Entonces, o que, por ejemplo, si están con estreñimiento, más bien debemos favorecer las frutas y los granos, considerando que si estamos con pacientes neutropénicos, de repente tenemos que decirles que esto tiene que estar cocido, qué alimentos favorecen el tránsito intestinal aumentado, y que hay que hacer actividad física también para disminuir el estreñimiento, ¿no? Si tienen mucositis, también les diremos que lo mejor para ellos pues, son los alimentos muy blandos o licuados, fríos, ¿no? Que no les hace bien, digamos, un alimento duro, una galleta, por ejemplo, y que tenemos que usar o enjuagues colutorios o cepillos de dientes mucho más suaves, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a mantener hidratados, porque un paciente con mucositis es terrible, no puede comer, ¿no? Entonces, y sin embargo hay que tenerlos hidratados. Entonces, hay técnicas para que ellos puedan comer. Incluso hay recomendaciones para las faltas de apetito, ¿no?
que tengamos que darles, digamos, calorías extra, ¿no? O sea, de repente les damos comidas tipo, como leen allí, margarinas, cremas, les damos más comidas al día, ¿no? Todas estas recomendaciones ustedes las encuentran en muchas páginas. Esta, por ejemplo, la tomé de la página de St. Jude, que hay recomendaciones para cada tipo de problema de aquellas cosas que a nosotros nos llamen la atención con respecto a la nutrición. Porque la idea es esa, o sea, la idea es no quedarse con el malestar, sino generar una estrategia para que el niño tenga algún tipo de respuesta ante lo que nosotros podemos ofrecerle. Entonces, recordando un poco de cada una de estas cosas, recuerden siempre que la nutrición enteral siempre va a ser la mejor, va a ser la que tiene, digamos, la fisiológicamente más adecuada para el paciente, que respeta las funciones digestivas, que tiene menos riesgo de complicaciones, que favorece el trofismo, incluso estimula mecanismos neuroendocrinos y por lo tanto, evidentemente es la que mejor aceptación va a tener siempre, pero como ya lo hemos revisado, no es la que van a poder usar todos los pacientes, lamentablemente. Si hablamos de la parenteral, pues diremos que la tenemos que estar usando en un paciente en el cual el sistema en general gastrointestinal no puede ser utilizado. Un paciente que de repente ya pasaron 5 o 7 días y sigue en ayuno, por el tema que fuere, de repente es una pancreatitis, de repente es un ilio, de repente el paciente está con alguna infección y no puede recibir, es una enteritis neutropénica quizás, o de repente hemos iniciado la vía enteral, pero la ingesta no supera el 50% de las necesidades o de los requerimientos. Entonces hay que iniciarla, ¿sí? ¿Y en qué momento la retiramos? Pues la retiraremos siempre que los 2/3 de los requerimientos nutricionales el niño necesita son ingresados por vía oral. O que consigamos una transición adecuada con la nutrición enteral. Entonces podremos retirar. Acuérdense siempre que la nutrición parenteral o NPT tiene que darse por una vía central exclusiva para NPT, para evitar las infecciones, que es uno de los mayores riesgos. En general, para niños, esto fue hecho para niños hospitalizados en general, no para niños paliativos. Sin embargo, el escoger la mejor vía de administración siempre va a depender de que el paciente esté estable hemodinámicamente. Y entonces el soporte nutricional va a depender de que nosotros valoremos el riesgo y el estado nutricional del paciente y tendremos una meta calórica con cada uno de ellos. Si el tracto gastrointestinal está funcional, entonces diremos, ok, procede la nutrición enteral. Y si no, de frente procede la nutrición parenteral. Aquí, como les digo, la decisión a veces es un poco difícil en cuidados paliativos de en qué momento retirarla. Sin embargo, está avalado el retiro para los últimos días de la vida de los chicos. Y si el tracto intestinal está funcionante, pues lo principal será la nutrición enteral. Y si no funciona, pues colocaremos una sonda que puede administrarse de manera intermitente o en bolos, o puede administrarse de manera continua, ¿no? Esto de los residuos gástricos, a veces más que del residuo gástrico, que a veces lo medimos y lo medimos, innecesariamente va a depender de la clínica, de si el paciente se distiende, de si vomita, de si tiene diarrea o no. Y eso lo podemos manejar con protectores gástricos y con procinéticos. Si eso fracasa, ok, infusión continua. Y recién cuando todo esto vemos que no va a funcionar, pues colocaremos una sonda transpilórica. La idea es obtener por lo menos el 70% del gasto energético en una semana. Siempre debería ser esa nuestra meta. Con respecto a, digamos, un tema del que se trata mucho en investigación, sobre todo en cuidados paliativos, es la deshidratación. Si es benéfica o no, hay muchas corrientes que dicen que lo es. Ojo, es una deshidratación isotónica progresiva. No estamos hablando de la deshidratación hipernatrémica del niño, no estamos hablando de aquella deshidratación que, digamos, que deteriora al niño, sino muy por el contrario, estamos hablando de una deshidratación que en teoría beneficiaría a nuestros pacientes en cuidados paliativos. Se dice que este tipo de deshidratación tiene menor necesidad de medicación para el control del nivel de conciencia y del dolor. Se dice que si estamos deshidratándolo, pues evitamos la sobrehidratación, ¿no? La contraparte. Entonces, no tenemos pacientes con ascitis, no tenemos pacientes con derrame pleural, no tenemos nada de serositis.
y eso de alguna manera pues beneficiaría al paciente. Sin embargo, está en contra el hecho de que, claro, va a disminuir algunas alucinaciones, algunas mioclonías, pero esta sensación de ansiedad o de necesidad de agua que los niños la tienen muy activa, porque el mecanismo de la sed en el niño es mucho más activo que en el adulto, se activa mucho más rápido, se gatilla mucho más rápido, y por lo tanto los niños van a tener más riesgo de deshidratación porque tienen mayor cantidad de agua corporal total. Porque estos estudios que les estoy mencionando, pues, si bien es cierto, han sido extrapolados a niños, como la gran mayoría de estudios, no tienen un sustento completo aún en la población pediátrica, pero lo que sí se ha manejado es que muchas veces lo que tenemos que ver es si el tratamiento que nosotros estamos dando con respecto a la hidratación y a la nutrición, pues está mejorando alguno de los síntomas que nosotros decimos que están teniendo los chicos. Y para ello, lo que se ha recomendado, y eso sí, sí tiene estudios, sobre todo en niños hospitalizados de larga permanencia, es que este tipo de chicos toleran mejor volúmenes bajos de hidratación. ¿Qué quiere decir esto? La mitad de los requerimientos basales o en su defecto el 70 o 75% máximo de los requerimientos basales, no el 100%. Entonces, eso sí está determinado que va a tener una mejor llegada, que va a tener una mejor respuesta también. Muy bien. Entonces, con respecto a lo que hemos venido desarrollando, lo importante será siempre ajustar el aporte energético proteico en función de en qué momento de la enfermedad estamos. Si estamos al final del tratamiento, si estamos durante el tratamiento, si estamos en la parte más larga del tratamiento en la que tenemos que darle soporte al paciente. Recuerden siempre los porcentajes de los que hemos hablado que no son el requerimiento del 100%, sobre todo si tenemos pacientes postrados, porque el consumo energético del paciente postrado es totalmente diferente al consumo energético de un niño que está corriendo, que está caminando, que está saltando. Por lo tanto, tenemos que llegar a esta segunda parte en la que tenemos que evitar la sobrenutrición del paciente, porque no podemos querer nutrir a un paciente al 100% cuando lo tenemos postrado, cuando lo tenemos sin gasto energético, cuando lo tenemos de repente incluso sin la pérdida de energía que se realiza cuando ellos están o caminando o activos, o por último, cuando están realizando un alto consumo energético producto de la enfermedad que tienen, ¿sí? Siempre, siempre la vía de elección va a ser la nutrición enteral y no estamos alejados cuando estamos hablando del paciente pediátrico en cuidados paliativos. Siempre la vía de elección será la nutrición enteral. Y cuando tengamos que tomar una decisión de si el papá le quiere intentar dar de comer o si queremos retirarle la nutrición artificial, definitivamente nuestra idea debe dirigirse siempre hacia retirar la parte artificial y dejarlo con la vía enteral, que es la más fisiológica y que de paso es la que mejor respuesta nos va a dar siempre con ellos. Muy bien, creo que esta imagen resume bastante todo lo que hemos venido hablando dentro del curso y tenemos que definitivamente darle calidad de vida a nuestros pacientes, que es lo que la nutrición, como todos los temas que hemos venido tratando, pues busca, y la nutrición no está ajena a ello. Tengamos siempre en mente que cada paciente tiene que tener una estrategia individualizada.